Esta es son los versículos, hermanos, cuando nuestro Señor Jesús es crucificado. Y les decía al principio que es el evento, el acontecimiento, hermanos, el suceso más grande, más importante que haya sucedido. Amén. La muerte y después la resurrección de nuestro Señor Jesús, hermanos, es lo más importante de todo lo que ha acontecido. De todo y de todos los tiempos. Amén. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Y para eso quiero ir un poquitito para que lo puedan entender antes de entrar en los versículos, para que lo puedan entender, hermanos. Quiero ir un poquito al principio. Dice la palabra de Dios que en el principio Dios había formado al hombre, hecho al hombre, ¿no es cierto?, a su imagen y semejanza, sin pecado. Pero el hombre, lo voy a hacer medio rapidito, hermanos, el hombre desobedeció. Dios le había dicho que no tenían que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que si eso hacían, ese día ciertamente morirás, le dijo Dios. El hombre, hermanos, desobedeció. Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron de ese árbol que Dios le había dicho que no lo hicieran. Y ciertamente ese día murieron. No murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente, dice la palabra de Dios. Desde ese día, eso significa morir espiritualmente, hermanos, que el hombre perdió toda capacidad, toda habilidad, hermanos, todo poder, podremos decir, para acercarse a Dios. Amén. Quedó destituido de la gloria de Dios. Ese día quedó muerto espiritualmente. Amén. Ese día entró la muerte en los hombres. Y por eso, hermanos, y por eso todos los hombres mueren. Pero por eso también todos los hombres, hermanos, su vida da muestras y es un testimonio de que están muertos espiritualmente, de que están lejos de Dios, de que no pueden amar como Dios lo hace, de que no pueden tener la paz que Dios tiene, de que no pueden tener la bondad de Dios, de que no pueden tener el carácter de Dios, porque si bien fueron hechos a imagen de Dios, eso ahora a raíz del pecado, a raíz de esa desobediencia, a raíz de la muerte que entró a los hombres, primero espiritual y después mueren físicamente, hermanos, a raíz de la muerte que entró a los hombres, esa imagen quedó distorsionada, quedó mal. Es como yo los espejos, esos que distorsionan la imagen y la deforman, más o menos así en lo espiritual. Por eso los hombres no pueden agradar a Dios, pero por eso los hombres, hermanos, viven como viven. Amén. Dice la palabra de Dios, allá cuando Dios da los 10 mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, hermanos, que en eso se resumía toda la ley. Ahora, si nosotros pudiésemos cumplir eso, amar a Dios por sobre todas las cosas, amaríamos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, como Cristo nos amó a nosotros. ¿Recuerdan cuando vimos los versículos de la charla de Jesús íntima con sus discípulos, hermanos, cómo les hacía énfasis en eso el Señor? Y si eso sucediera, las consecuencias, hermanos, serían, si pudiéramos vivir amando a Dios y amando al prójimo como nosotros mismos, las consecuencias, o este mundo, hermanos, no sería así, no estaría así. No existirían los delitos, no existirían las familias destruidas, no existirían la delincuencia, no existirían el pecado, no existiría nada de eso. Pero el hombre no puede hacer eso a raíz del pecado y de la muerte. Y si hay algo, hermanos, que es poderoso, pero muy poderoso, ¿qué es? ¿A qué es? A que todos los hombres le tenemos o le teníamos miedo. ¿Qué es? A la muerte. Todos los hombres le temen. Y es poderoso, y vaya si lo es, ustedes lo saben, nunca, hermanos, se la puede detener. Todos nosotros sabemos que vamos a morir. Todos nosotros, hermanos, sabemos que ahora le toca, quizás en el tiempo de la vida, ahora le toca a nuestros padres. Sabemos que después seguimos nosotros y que no lo podemos impedir. Sabemos que después siguen nuestros hijos y no podemos hacer nada con eso. La muerte les va a tocar, nos va a tocar y les va a tocar a ellos siguiendo el tiempo natural de la muerte, ¿no? Sabemos que puede haber un accidente y mueren chicos, o mueren jóvenes, es muy poderosa. Es muy poderosa. Pero, hermanos, acá, en esto que leímos, con esto que leímos, y por eso les decía que es el acontecimiento más importante de toda la historia, y acuérdese de esto, hermanos, ese día la muerte murió. Ese día nuestro Señor Jesucristo, hermanos, venció a la muerte. Amén. Ese día, hermanos, fue la muerte de la muerte para nosotros. Ahora, yo les decía, pero seguimos muriendo. Yo les decía, allá en el principio, hermanos, primero
murieron espiritualmente y después se daba la muerte porque Adán y Eva siguieron viviendo, tuvieron hijos, siguieron viviendo, los hijos pasó lo mismo también, nacieron muertos espiritualmente y después venimos nosotros y toda la humanidad. Pero hermanos, ellos murieron espiritualmente primero y después murieron físicamente. Para nosotros los que creemos y que lo podemos ver en nuestras vidas también, y eso es importante, hermanos, los que creemos que Jesús venció a la muerte, que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo la muerte fue vencida, se da el mismo orden. Nosotros, pero al revés, o sea, positivamente. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Nosotros primero resucitamos espiritualmente. Primero habíamos muerto espiritualmente y después morimos físicamente. Ahora nosotros primero resucitamos espiritualmente y después, hermanos, vamos a morir, sí, pero después va a haber una resurrección física cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Amén, cuando el Señor venga en su segunda venida. Una resurrección física. Amén. Hermanos, de la misma manera, tenemos los tres hechos, vamos a poner. Primero el hombre muriendo espiritualmente y después muere físicamente. La muerte es acá, es el evangelio, hermanos. Fíjense, el principio de la Biblia es el hombre muriendo espiritualmente y la muerte entrando. El medio de la Biblia es el evangelio y la muerte muriendo y nuestro Señor Jesucristo salvándonos. Y el final, hermanos, es nosotros, el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén y todo eso, y nosotros en gloria con el Señor, resucitando y estando con Él físicamente también, con otros cuerpos y todo eso, hermanos, pero la resurrección física. Pero ahora en nuestra vida, hermanos, es esa resurrección espiritual. ¿Somos nosotros pecadores? Sí, pero ahora tenemos vida espiritualmente. Ahora nosotros, hermanos, por esto que leímos, por lo que Cristo hizo en la cruz, por cada uno de nosotros hay vida en nosotros. Amén. Hay vida espiritual, hay santidad, hay lucha con el pecado. Ya no queremos hacer las cosas que antes hacíamos. No queremos hacer lo que nosotros queremos porque sabemos que eso nos lleva a condenación y es lo que está llevando a condenación a todos los hombres. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y lo más lindo de todo esto es que la podemos hacer porque Él ha puesto su espíritu en nosotros, en lo que hemos creído. Amén. Hermanos, este acontecimiento, esto que leímos fue la muerte para los que creen. También fue la muerte de la muerte, hermanos, para los que no creen. Amén. La muerte, porque un día, a raíz de esto, y a raíz de nuestro Señor Jesús, y la vara es Él, el modelo es Él, hermanos, por no haber creído en nuestro Señor Jesucristo, por no haberlo aceptado, esa gente va a condenación y muere. Muere ya por la eternidad, o a condenación eterna. Hermanos, pero los que creyeron, por haber creído en Él, por haber, hermanos, por haberlo aceptado, por haberlo amado, estos hombres son renacidos espiritualmente y la muerte en ellos muere y un día resucitan. Amén. Y están en gloria con el Señor. De eso se trata, hermanos, más o menos el Evangelio. Pero quería hacer esta introducción para que podamos entender esto que leímos, esto que vamos a pasar ahora a los versículos. Dice, veíamos nosotros, hermanos, en los versículos anteriores, teníamos a los judíos, teníamos, hermanos, y su hipocresía. A los judíos diciéndole a Pilato, por ejemplo, que no tenemos más rey que el César, cuando el mismo Pilato sabía, hermanos, que ellos odiaban, si hay alguien que odiaban además de Jesús o después de Jesús, era el César de Roma. Hermanos, en realidad el rey que tenían ellos eran ellos mismos, era su propio corazón. Querían hacer lo que ellos querían y lo que a ellos les parecía. Y no aceptaron, hermanos, a nuestro Señor Jesús. La hipocresía de que no nos vamos a ir al atrio, al pretorio, porque ahí están los gentiles, no nos vamos a contaminar porque viene la Pascua. Pero sabían que estaban matando y entregando para morir. Y querían matar a un hombre inocente y sabían que era inocente. La hipocresía de estos hombres y la valentía de nuestro Señor Jesús, enfrentando primero a Anás, después a Caifás, después a Pilatos, después a la muerte y venciéndolos a todos. Amén. Hermanos, por cada uno de nosotros. Dice acá la palabra de Dios que fue al Señor cargando la cruz y allí dice le crucificaron y con él a otros dos delincuentes. Y dice que puso Pilato un título sobre la cruz que decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y esto no le gustó a los judíos. No les gustó. Le dijo, no digas que es nuestro rey, decir que él dijo ser nuestro rey. Y Pilato dijo, ya está, lo que he hecho, he hecho. Acá quiero retenerme un cachito. ¿Por qué Juan
Juan fue el testigo presencial de la cruz, desde el principio, al fin, estuvo siempre con el Señor, fue el único que lo acompañó hasta la cruz. Hermanos, ¿por qué Juan se detiene en 4 versículos para hablar de esto? Él había visto muchas cosas. Él había visto, hermanos, todo lo que le habían hecho a Jesús. Él había visto cuando le pusieron la corona de espinas. Él había visto, yo estoy bendiciendo a Rosana, nuestra hermana Rosana. Él había visto, hermanos, cuando le habían pegado los latigazos. Él había visto todas las cosas que le habían hecho. Pero no dijo nada sobre eso. No quiso. Quizás por reverencia, quizás, hermano, por su amor. Vio cuando usted ama a alguien de verdad y no, como que no quiere ver esa parte, no quiere mostrar eso, aunque lo haya visto, no quiere verlo, por ejemplo, cuando está enfermo o en su lecho de enfermedad, sí verlo, pero no quiere mostrarlo, prefiere recordarlo de otra manera o cuando estaba bien. Quizás eso pasó por el corazón de Juan, pero la cuestión es que él no se interesó o no. Si bien el Evangelio de Juan fue escrito después que los otros 3 evangelios donde sí se da un poco más de detalles, hermanos, él quiso hacer más énfasis en otros detalles y pero muy importantes. Acá, hermanos, dice Juan que Pilato había puesto ese título y muestra algo muy importante esto, y que los judíos no querían, y que Pilato le dice: lo que he hecho está. Habíamos visto un poquito antes, hermanos, que Juan había dicho, o que los judíos, mejor dicho, le habían hecho como un chantaje público a Pilato. Le habían dicho: si no crucificaras a este hombre, no amas al César, o algo así, no amas al César, nosotros no tenemos otro rey más que el César. Esto seguramente que a Pilato no le gustó. Pilato no encontraba a Jesús inocente. Pilato les decía: no encuentro nada malo en este hombre. Entonces, pero después, por miedo a insurrecciones, por miedo a los disturbios, por miedo al César, por miedo a sus nombres, y todo eso entregó al Señor. Se lavó las manos y todo eso, hermanos, pero él no quería lío, no le importaba tanto ni Jesús, aunque lo encontraba inocente, ni los judíos también. Y puso este título. Quizás este título seguramente fue, hermanos, como una devolución a eso que ellos le habían hecho, a ese chantaje que ellos le habían hecho, ¿no es cierto? Como una burla a ellos. O sea, ahí tienen, mirá lo que hice con el rey de los judíos. Además lo había puesto en hebreo, en latín y en griego, cosa que todo el mundo que pasaba lo podía ver, y lo podía leer y podía entender lo que ahí se decía. Esto como diciendo, hermanos, mirá lo que el imperio hace con los reyes locales, con los reyes de ustedes, ¿cierto? Y además como una devolución a eso, a los judíos también. ¿Pero qué muestra eso? ¿Cuánta gente los judíos le habían llamado rey a Jesús? No. Los discípulos todavía no lo entendían del todo. Los romanos menos todavía. El único que lo llamó rey, y para burlarse, hermanos, negativamente, para burlarse, fue alguien que no entendía nada. Pero lo que muestra, hermanos, y lo que iba yo, es que nadie acá entendía nada. Ni los judíos, ni Pilato, ni los discípulos todavía, por lo menos, todavía no estaban entendiendo lo que sucedía. Porque no se trataba, hermanos, de que estaban matando a un rebelde, porque no se trataba de que Jesús, ni siquiera de que Jesús era una víctima de los judíos o de Pilato tampoco. El Señor se estaba entregando a la cruz. Y eso lo hizo, y eso lo veíamos viendo desde el principio. Él estaba yendo hacia eso. Y todo lo que acontecía y todo lo que sucedía, incluso esto, hermanos, está todo bajo la soberanía de Dios. Jesús se lo dijo a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de Dios. Amén. Todo esto está sucediendo porque Dios lo quiere y así tiene que ser. Y todo eso fue por nosotros. Hermanos, nadie entendía nada, y por eso este título también. Y después dice Juan, va describiendo, y por esto les decía lo de Juan, ¿no es cierto?, cómo se detienen detalles muy importantes, pero muy distintos a los otros evangelios. Juan sigue relatando, hermanos, que los soldados, por ejemplo, partieron sus vestiduras, las vestiduras de Jesús, que echaron suerte sobre el manto del Señor también, para que se cumpliese la escritura, que dice: echaron sobre mi ropa echaron suerte y partieron mis vestiduras. Hermanos, cosa que estaba escrita en el Salmo 22. Amén. Cosa que David decía, hermanos, y si bien eso era algo sobre David, era a la vez una profecía sobre nuestro Señor Jesús. Amén. David está hablando de él, sí, en el Salmo 22, pero es una profecía, hermanos, acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo, del Mesías, de nuestro Señor Jesús. Amén.
Sabemos que por la carne, hermano, Jesús desciende del linaje de David. Amén. Era el rey prometido a David. Este es nuestro Señor Jesús. Y dice, hermanos, y se los leo para que vean que esto es cierto, en Hechos capítulo 2, versículo 29, después de leer el Salmo 16, que también habla en profecía de Jesús, David, dice, el Salmo 16 dice, en el libro de los Hechos, Pedro estaba hablando del Salmo 16, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, versículo 27 lo tomamos, en el Seol, en el Hades, perdón, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora habla Pedro, editorial de Pedro, hermanos. Varones, hermanos, si se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces todos los hermanos, esos salmos proféticos de David estaban refiriéndose a Cristo. Y estaban, hermanos, el Salmo 22 es esencialmente a este mismo hecho, hermanos, que estamos leyendo cada uno de nosotros, a esta crucifixión de nuestro Señor Jesús. Por eso Juan acá está muy interesado, hermanos, en mencionar que se está cumpliendo la Escritura. Miren todo lo que está aconteciendo con este hombre, se está cumpliendo la Escritura. Todo lo que la Biblia dice acerca del Mesías, acerca del Hijo de Dios, se está cumpliendo acá. En los Salmos, en el Salmo 22, habla de que horadaron mis manos y mis pies. No existía todavía, hermanos, la muerte por crucifixión en ese tiempo. Pero ya David estaba diciendo que su hijo, que el Mesías, iba a ser crucifixado en una cruz. Que iba a ser clavado por lo menos. Y eso sucedió. Y Juan lo que rescata acá, hermanos, es eso, que la Escritura se está cumpliendo. Que la voluntad de Dios se está haciendo. Y dice, hermanos, sigue diciendo todos esos detalles. Después habla de lo que le dijo Jesús a él mismo, a Juan, sobre cuidar a su madre. Y después el último versículo dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Murió. Amén. Y cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, la muerte murió. Yo les decía, enfrentó a Anás, enfrentó a Caifás, enfrentó a Pilato, enfrentó a la muerte, enfrentó a Satanás y lo venció en la cruz. Amén. Eso es, hermanos, lo que significa la cruz. La muerte de la muerte. ¿Por qué, hermanos, algo importante acá? ¿Por qué dije Satanás? ¿Qué era lo que quería hacer siempre el diablo con Jesús? Para que no fuese, o para dejar, quitarle eficacia, y para que no pudiese él salvarnos. ¿Qué era lo que él quería? Amén, que pecara, que cayera. ¿Por qué Jesús le dijo al diablo, esto no te acontezca, vete de aquí, Satanás? Y Pedro lo que le estaba diciendo era que no muriera. No, yo tengo que ir a la cruz, tengo que morir. Y tengo que cargar con los pecados de ustedes. ¿Había pecado en Jesús en la cruz cuando murió acá en la cruz? Sí, pero los nuestros. En su cuenta estaban los nuestros. Delante de Dios, los nuestros. No, él no pecó por ningún segundo, por él mismo en la cruz, pero estaba muriendo en nuestro lugar. Amén. Estaba muriendo, hermanos, en nuestro lugar, nuestro Señor Jesús. El diablo quería, muchas veces usted va a escuchar, no, pero en la cruz el diablo pensaba que lo había vencido. No pensó que lo había vencido en la cruz. En la cruz, hermanos, si el diablo no quería que Jesús fuera a la cruz, quería que Jesús pecara, quería que Jesús cayera. Él sabía que con la cruz él moría. Y he visto pastores, pero muy famosos diciendo, pero ¿cómo puede ser? No pensó el diablo eso, que lo estaba venciendo en la cruz. Hermanos, eso es muy importante que lo entendamos. Siempre cuando lo quiso tentar, ¿por qué lo quería tentar? Para que cayera, para que pecara, para que así no pudiera morir en nuestro lugar. Y así siempre. En la misma cruz, hermanos, eso, ¿cómo le suena eso? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, o si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Es otra vez el diablo en la gente, hermanos, los hombres tentándolo. Si eres hijo en Mateo 4, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios,
para que pecara. Amén. Hermanos, por eso le decía, venció también a Satanás y a sus huestes por cada uno de nosotros. La muerte de Jesús fue la muerte de la muerte. Por la muerte de Jesús nosotros somos salvos. Por la muerte de Jesús, hermanos, nosotros ahora no morimos. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros sabemos que un día vamos a resucitar, que un día vamos a estar en gloria con Él. Por la muerte de nuestro Señor Jesús, hermanos, sabemos que ahora nosotros somos hijos de Dios, podemos tener la certeza, podemos creer en Él, hermanos, y ahora podemos verlo en nuestra vida también. De la misma manera que nuestro Señor Jesús en la cruz, porque la muerte de Jesús esencialmente es esto, hermanos, nuestro Señor Jesús en la cruz fue acusado por Dios de nuestros pecados y castigado realmente por Dios por nuestros pecados. De la misma manera, pero ahora al revés, y beneficiándonos a nosotros por su gran misericordia, nosotros somos, hermanos, la justicia de Cristo, la santidad de Cristo es acreditada a nosotros, puesta en nuestra cuenta. Somos cubiertos con sus mantos de justicia. Ante los ojos de Dios somos justos y somos santos, aunque todavía somos pecadores. Y después, cuando creemos, esto es la justificación. Y después, hermanos, en la santificación, ahora en nuestra vida, por haber creído, por tener esa certeza, por saber que somos sus hijos, por saber que somos salvos, por creer que Jesús murió por cada uno de nosotros, ahora nosotros realmente, y acuérdense, realmente castigado en la cruz Jesús, ahora nosotros realmente somos salvos, somos santos, estamos siendo santificados. Realmente podemos ver la vida de nuestro Señor Jesús en nosotros. Realmente ahora podemos amar como Él ama. Realmente ahora podemos, hermanos, perdonar como Él perdona. Ahora podemos tener la paz que Él tiene. Y todo eso lo podemos ver en nuestra vida, lo debemos ver en nuestra vida. Ahora podemos enfrentar todas las situaciones, todas las circunstancias, todas las adversidades como Él lo hizo. Y siempre manteniendo el gozo de la salvación que Él nos regaló. Y eso es una realidad. De la misma manera que fue una realidad el castigo de Dios hacia Jesús en la cruz por causa nuestra. Amén. Primero se lo acusa, se le imputa nuestro pecado. Dios le imputa el pecado a Él. Y después lo castiga realmente por eso. A nosotros primero se nos imputa la justicia de Cristo. Somos justos delante de Él. Y después realmente podemos ver esa justicia y esa santidad en nuestras vidas. Porque eso debe suceder con los verdaderos cristianos. Se debe ver, hermanos, estén atentos a eso. Usted debe ver que desde que creyó, no desde que entró a la iglesia, desde que creyó y pudo entender el Evangelio, hasta ahora, si lleva un tiempo en la iglesia, ha cambiado. Ahora, o por lo menos ya no quiere hacer lo que antes hacía, por lo que Cristo hizo por usted. Ahora ya odia el pecado del que antes se enorgullecía. Eso debe estar en nosotros. Y si no, no lo hemos entendido. Y si no, no lo hemos creído. Y si nosotros, hermanos, como decíamos ayer, muchas veces les he dicho, si usted me dice, si yo le pregunto a usted si usted es salvo, y usted me dice que no sabe, porque no sé qué va a ser de mí mañana, porque mañana no sé cómo voy a estar. Hermanos, eso no es fe. Y si no es fe, la Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y si no hay fe, permítame, por lo menos hasta ahora, que dude de su salvación. Amén. Tiene que saber con plena certeza que es un hijo de Dios. Es algo que, pero no son solamente, ¿cómo explicarlo? No es palabras solamente, hermanos, no es decirlo solamente, le sale, sos salvo, sí, pero no por mis obras, pero no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo por mí. Porque Él ha muerto, murió por mí, porque fue a la cruz por mí. Lo sé, lo creo, lo sé. Y es algo que ni siquiera se puede explicar bien. Yo lo que es el amor no se puede explicar. Usted lo siente, pero lo sabe, tiene la certeza que ama a alguien. Amén. En cuanto, hermanos, a nuestro Señor Jesús, a nuestro amor hacia Él, tenemos que tener esa certeza de que lo amamos. Tenemos que saber que somos sus hijos, que somos salvos. ¿Y cómo se logra? ¿Pero cómo se logra eso? Yo todavía no lo sé y eso es real en mí. Yo todavía no lo sé, me puede decir usted. ¿Cómo lo puedo lograr? Conózcalo más. Entregue su corazón a Él y conozca. Trate de conocer más. Trate de conocer más a Él. Trate de conocer más su voluntad.
No venga a la iglesia para recibir beneficios usted, para recibir bendiciones usted. Venga porque usted va derecho a la condenación, porque es un pecador que necesita ser perdonado, que necesita un Salvador. Y no hay otra salvación, y no hay otro Salvador más que nuestro Señor Jesús, que nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchas veces se evangeliza o escucho evangelios, y esto también se los he dicho, pero viene bien al caso, evangelizar. Y usted va a escuchar que hacen el énfasis, el centro en las bendiciones. Muchos hay de esos, son falsos. Otros hacen el centro en que Cristo viene pronto y es el fin de los tiempos, que eso es verdad, pero no se evangeliza así. Está mal, eso también. Pero el verdadero evangelio, hermanos, le va a hablar, le va a decir que usted es un pecador, que no importa las cosas buenas que haya hecho, que si no cree en Jesucristo usted se va al infierno, usted se va a condenación. Pero le va a dar la buena noticia también, hermanos, es que Jesús murió en la cruz por usted, que hay salvación en Él. El pueblo judío, estos judíos, hermanos, que nosotros vemos acá, era el mejor pueblo que podía estar en la tierra. Si bien era toda la hipocresía, odiaban a Jesús, hermanos, ellos habían recibido la ley de Dios. Ellos habían sido sacados de Egipto por Dios. Ellos habían sido, como vimos ayer, la tribu de Judá había sido guardada por Dios y había vuelto del cautiverio porque ahí iban a ser Jesús. Ellos tenían al Salvador caminando entre ellos. Tenían las mejores condiciones, por lo menos mejores que los otros pueblos. Pero mataron al dador de la vida. Pero mataron a su Creador. Pero mataron a nuestro Señor Jesús. Entonces, llevado ahora a nosotros, no importa lo bueno que usted sea, no importa. Si no creemos en Él, si no nos volvemos a Él, si no preguntamos por las sendas antiguas, si no preguntamos, hermanos, qué fue lo que sucedió con el Señor Jesús, si no creemos en Él, no hay salvación tampoco. No nos van a salvar las obras buenas, no nos van a salvar de ser buenas personas. Y hay muchas, yo conozco muchas buenas personas que no creen. He visto morir a muchas buenas personas que nunca creyeron. ¿Y qué pasó con ellos? Hermanos, que no sea así con nosotros. Crea en el Señor Jesús. Este hecho, este acontecimiento, esta crucifixión de nuestro Señor es lo más importante, porque fue cuando usted fue salvo, porque fue cuando la muerte murió, porque fue cuando usted fue salvo o cuando usted fue condenado, cuando se confirmó eso. Hermanos, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y algo ya para cerrar también, hermanos, la salvación es, usted primero cree que es un hijo de Dios, es por fe, por medio de la fe. Después toda su vida, en cuanto a toda la santificación, es usted creciendo, es usted despojándose, o mejor dicho, Dios haciendo esa obra en nosotros, despojándonos del pecado. Es Dios dando poder para vencer el pecado. Es Dios, hermanos, quitando el pecado de nosotros. La salvación en sí, y así dicha, definiéndola en poquitas palabras, es la muerte, es Dios matando el pecado, y ahí mata la muerte. Pero ahora en nosotros, hermanos, no es que usted de un día para otro va a ser santo, de un día para otro va a ser como Jesús. No, toda nuestra vida se va a tratar de que nuestro carácter vaya cambiando hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nada más ni nada menos. Y no es imposible. Y es algo real, y es algo que tiene que estar sucediendo en nosotros. Y sé que en muchos de ustedes sucede, y en otros va a suceder también. Que el pecado está muriendo. Que el pecado, esto me gusta encargárselo porque quiero que lo vean en ustedes, hermanos. El pecado muere. Ya hay cosas que no quiero hacer. Pero no que no las quiero hacer porque me perjudican o me traen malas consecuencias. No las quiero hacer porque a Dios no le agrada. No lo quiero hacer porque ese pecado que estoy haciendo es el que mató a Jesús en la cruz. No lo quiero hacer por Él. Nuestro Señor Jesús fue a la cruz por amor a Dios. Aún su cuerpo, hermanos, allá en el huerto de Getsemaní le pedía que no fuera. Pero Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y fue. Por amor a Dios, por obediencia a Dios y por amor a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Hermanos, ese sentir tiene que estar también en nosotros. Amar a Dios por sobre todas las cosas, como decía hoy al principio, y amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos, o como Jesús nos amó a nosotros, que me animo a decirle más que a nosotros mismos. Eso no lo va a encontrar en el mundo, eso no lo va a encontrar en todas las iglesias tampoco, pero sí tiene que estar acá. Amén. Sí debe estar entre nosotros. No importa a los demás, hermanos, importa sí, pero no podemos hacer nada para que eso se logre hacer allá en otros lados, pero sí acá. Amar a Dios por sobre todas las cosas como Jesús lo hizo. Él lo mostró, hermanos, lo dijo. La ley se cumple todo esto, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pero después lo vivió, lo hizo. Fue a la cruz, hermanos, porque amaba a Dios por sobre todas las cosas y porque nos amaba a nosotros. Amén. Y lo mismo es nosotros. En toda situación y toda relación los unos con los otros, incluso relación con nuestros familiares, incluso relación con los que no nos quieren, hermanos, amarlos igual. No devolver mal por mal, mal por mal. No contestar. Tratar de reconciliarse. Si no puede ser un cristiano que hace 10 años no se habla con su familia, con un familiar o con un amigo. No puede ser. Ese no ha entendido mucho de Dios. No puede ser, hermanos, que haya celos en nosotros, que haya envidia, que haya contiendas. Tampoco. Ni entre nosotros, ni de nosotros hacia los demás tampoco. Jesús lo dijo, hermanos. Si saludáis a los que os saludan, ¿qué hacéis de más? Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amén. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que buscan el mal. Quizás no va a poder cambiar el hecho de que el otro no lo quiera a usted, o que el otro no quiera relacionarse con usted, pero de parte suya debe haber. Y es importante que el otro sepa que de parte suya no hay nada. No hay enemistad. Eso, hermanos, el amor venció. El amor y la misericordia vencieron a la muerte. Nosotros somos salvos, hermanos, por el amor de Dios y la misericordia de Dios hacia nosotros. No por la justicia, aunque sí por la justicia. Si Dios hubiese tenido que hacer justicia con nosotros, todos teníamos que ser condenados, pero tuvo misericordia de sus hijos y los salvó. Pero además, hermanos, la cruz también, y ya termino con esto, la cruz también, hermanos, muestra que los que son salvos justamente porque están bajo la cobertura de Cristo. Cristo los cubrió y Él soportó, hermanos, la ira y el pecado de Dios, el pecado de nuestro fue sobre Él. Entonces justamente nosotros somos salvos porque el que pagó el pecado fue Cristo. La justicia se cumplió en Él. Y quienes son condenados son salvos, son condenados con justicia porque no aceptaron. Amén. Entonces, los que tenían que ser condenados, que siguen viviendo en su delito, en pecado, siguen muertos, hermanos, son condenados justamente. Y esto ahí va más, incluso que la justicia, la soberanía de Dios, pero es otro tema. Pero lo importante es que los que somos salvos justamente. Porque, hermanos, quien pagó el pecado fue Jesús. Quien llevó el castigo que teníamos que tener nosotros, o sea, la condenación, la ira de Dios, fue nuestro Señor Jesús. Amén. Pero después Él, porque Él no pecó, por lo que Él era, hermanos, resucitó, venció a la muerte. Y ahora nosotros podemos hacerlo también. Amén. Y ahora nosotros, de la misma manera que en el principio, primero la muerte espiritual y después muerte física, ahora también nosotros somos resucitados espiritualmente y después resucitados físicamente, para estar siempre con el Señor. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Eso es el Evangelio. Eso es, hermanos, lo que se trata de la cruz. Es Dios matando a su Hijo en la cruz por causa nuestra. Amén. Es Dios matando a Cristo por causa nuestra. Dios les esté bendiciendo, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Vamos a orar para que cada día esto quebrante más y más nuestros corazones. Amén. Para que cada vez lo podamos entender más y por sobre todas las cosas para que podamos ir viendo esa obra de Cristo en nosotros ahora, en nuestro caminar. Amén. Que ya no queremos el pecado, que ya luchamos contra él. Es la evidencia más grande, hermanos, de un verdadero Hijo de Dios. A los demás, al mundo, a los que no creen, lamentablemente no les importa, siguen creyendo que ellos están bien. Pero nosotros no. Nosotros sabemos que no. Amén. Dios les esté bendiciendo. Vamos a orar.